Buenas tardes a todos. La conferencia de hoy es acerca de las pruebas, o sea, la vida física y sus problemas. El objetivo de esta conferencia es examinar algunos aspectos que influyen en la felicidad relativa o infelicidad del espíritu cuando se encuentra encarnado. Estos aspectos que influyen pueden ser el tipo de prueba, la expiación, la obsesión, las malas inclinaciones, las tentaciones, y vamos a ver algunas de ellas. Dios, que es justo y bueno, Él nos da sus leyes. Estas leyes armonizan y equilibran al alma. La conducen al perdón y al amor, que es la esencia del universo. Dejando atrás el materialismo grosero de los sentidos empecinados en el egoísmo, el orgullo, los vicios, que van a generar grandes responsabilidades a los cuales tenemos que responder. Y así van surgiendo los problemas durante la vida física. El espíritu en la erraticidad hace su programación para la nueva experiencia en la vida carnal, con las benditas aspiraciones de un nuevo aprendizaje y la intención del rescate imprescindible, sufriendo los efectos que les causamos a otras almas que esperan cobrarnos, muchas veces con el dolor y el sufrimiento. Esperanzados entonces, entramos a la vida y la tierra. Tierra que es nuestro bendito hogar. Él nos acoge en cada existencia con la finalidad de trabajar en favor de nosotros mismos y también para los demás. Con las pruebas, con las expiaciones, con el libre albedrío que nos hace responsables de lo que hagamos. Y nos encontramos entonces en la tierra con un gran contraste. Hay mucho avance en la ciencia, en la ingeniería, la medicina, la hidroeléctrica, la agricultura, la comunicación, el transporte, la ganadería, la agricultura, la ingeniería, la medicina, la comunicación, todo, incluyendo también la educación, la bolsa de valores, la política. Hay muchas escuelas, muchas iglesias, muchos hospitales, pero aún no nos conocemos a nosotros. No sabemos el porqué de las cosas, porque aún todavía hay muchas guerras, muchas epidemias. Salimos de una y entramos en otra. Muchas catástrofes, derrumbes, males incurables. No hay respuesta para las preguntas. Solo la doctrina consoladora de Jesús, que es el espiritismo, nos aclara y nos revela toda la verdad. En el libro Acción y Reacción, en el capítulo 1, dice Druso, la tierra es valiosa arena de servicio espiritual. Es así como un filtro en el que el alma se purifica, adquiriendo cualidades divinas en el transcurso de los milenios. Y cuando nos ceñimos a las leyes divinas que prevalecen en la esfera carnal, volveremos a reencontrar viejos enemigos que con el olvido del pasado tendremos la felicidad de volverlos nuestros amigos. En la elección de las pruebas, dice en el libro de los espíritus,
la pregunta 258. El espíritu entonces elige el género de prueba que quiere soportar y este es su libre albedrío y es su responsabilidad. Porque hay pruebas que son de acuerdo a cómo lo pueda soportar el espíritu que la pide. Porque cargas muy pesadas no se le ponen a nadie. Entonces, tenemos aquí también que influye la sintonía, porque existe la ley de la sintonía. Cada cual sintoniza con aquello o aquellos con los cuales se complace. En el momento que cambia la dirección de las aspiraciones, pasa a sintonizar a otra faja psíquica y emocional, estableciendo nuevos compromisos. Eso se encuentra en Tormentos de la Obsesión en el capítulo 2. Porque cuando yo vengo a la tierra y me pongo a tener mala conducta, orgullo, egoísmo, rabia, cólera, muchas cosas, pero me encuentro con la doctrina del espiritismo. Entonces, digo yo, pero por eso que yo soy así, yo tengo ahora que cambiar. Entonces empiezo a dar pasitos, pero una vez me sale bien y otra vez no me sale tan bien. Entonces, ya la faja psíquica emocional va estableciendo entonces otra ruta, otro compromiso, otros conocimientos, otros entendimientos. Entonces, ya ahí me voy sintiendo mejor conmigo misma, con los demás. Ya veo las cosas como la injusticia y todo eso de otra manera, porque yo era de las que me ponía a pelear cuando yo veía una injusticia. Ahora yo vibro, yo oro. ¿Sí? Un ejemplo de orgullo religioso encontré en el libro Las vorágines del pecado de Ivonne Pereira, el espíritu Charles. Dice así la primera página. En el París napoleónico de los años 1572 del reinado de Catarina de Médicis, se verificó la matanza llevada a efecto con el connubio político-religioso al cual la Iglesia, bajo la responsabilidad del Papa Gregorio XIII, por exigencias de la reina, interesada en conveniencias personales y dinásticas, apoyó la matanza que se verificó el día de San Bernardo. Por eso se le llama matanza de San Bernardo. Fueron destrozados en masa por los soldados de la reina los protestantes, atacados por sorpresa, sus hogares violados, sus esposas e hijas ultrajadas, antes bajo el puñal o la espada asesina. Sus propiedades fueron todas quemadas. Esto duró 3 días, esta barbarie en cada ciudad de Francia. Dentro de ellos se encontraba la familia de los condes de Bretancourt de la Chapelle. Eran 2 esposos que tenían 5 hijos varones, todos condes, gente fina, gente educada, gente noble. Y la hija más pequeña, Ruth Carolina. Tenían sus nietos y sus nueras. Entonces, ellos ahora todos eran señalados como herejes, porque ya se salieron de la iglesia católica y entonces romana, iglesia católica romana, porque consideraron que el protestantismo de Lutero cumplía mejor con las leyes divinas. Ellos querían practicar las leyes de Dios
de una manera como se lleva al pie de la letra. Por eso ellos abdicaron y se fueron de la iglesia, no volvieron a ser parte de las guerras, dejaron sus uniformes y sus espadas y así se congregaron en una comunidad que se le acercó muchas personas también con ellos y entonces ellos vivían de las huertas, de su sembradío. Carlos Felipe era el mayor, era médico, era filántropo, filósofo, era poeta, era una persona muy educada. Entonces, igual que todos los hijos. Entonces, en un salón de su palacio, ellos ahí, o domingo, o no sé qué día, se recogían todos y toda esa comunidad y entonces se ponen y hacen sus sesiones y sus prácticas del evangelio. Entonces, ellos recibieron en una oportunidad un mensaje que se volvieran otra vez para la religión católica y que va, o que se fueran de Alemania. Ellos se reunieron y acordaron que no, que se iban a quedar ahí. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mandaron, por si acaso, a la hija más pequeña, Ruth Esther, era una adolescente, para donde Otilia. Otilia era una noble también, que su hermano, Albert, era novia de Carlos Felipe. Pero entonces, como el hermano supo que él dejó la iglesia y dejó el reino y dejó los salones y dejó todas esas cosas en la sociedad, entonces la internó en un convento por 3 años, era adulta, y ahí lo que hizo fue, dio una tuberculosis en esa época, no había tratamiento para la tuberculosis. Entonces, la mandó para allá, para el palacio de Otilia, Ruth Carolina. ¿Qué pasa? Que coge y en esa reunión con tanta gente, con tantas personas, fue el ejército de Luis Narbonne, que era, nadie sabía si era hijo del rey o de la reina, porque lo cuidaron desde que nació. Los obispos, los cardenales, en un convento de un seminario de cura. Y él, las aspiraciones de él era joven, tenía un palacio, era rico, porque el rey le dio una fortuna y un palacio. Y entonces, él entonces cogió y ahí fue que lo criaron. Y él estaba estudiando teología para ser cura también. Pero él quiso ser parte importante, quiso aupar a la reina, le pidió, ¿verdad?, ser parte de ese trabajo que se estaba haciendo con los protestantes. Y él entonces fue en persona con un ejército, sus espadas, y acabó con todos y cada uno de ellos en ese salón. A las niñas y a las mujeres las violaron. Eso fue la gran matanza de San Bernardo. Entonces, cuando Otilia supo eso, que ya ella estaba muy mal, no se oye. Entonces, Otilia y Ruth Carolina hicieron un pacto. El pacto era que ellos podían entonces, junto con testigo, darle su apellido, darle su nombre, sus títulos, sus tierras, sus palacios, su nombre, todo, sus alhajas, todo. Se hiciera pasar por ella porque ya ella iba a morir y entonces que buscara la manera de hundir a Luis Narbonne y hacerlo sufrir tanto como ella ha sufrido
por la muerte de su novio. Era lo único que amaba en la vida. Entonces, así mismo se llevó a cabo ese pacto, pero con la diferencia que los dos se enamoraron. Ruth Carolina y él se casaron, y con la obsesión de Otilia, que ni de día ni de noche, más nunca en la vida los dejó bien tranquilos, la obsesó de una manera que no sé cómo enloqueció. Entonces, a través de esa obsesión, lo llevó a él a que lo encarcelaran en los calabozos del palacio de la reina, en donde desapareció del mapa. Nadie supo más nunca nada de él. Entonces, cuando desencarnó, desesperado, enloquecido, por fin se encontró en el mundo espiritual con la familia que mató. Y supo entonces, ¿verdad?, que esa había sido su familia en varias existencias, y que ahora tenía que venir sin familia, y que su prueba era la de progresar él solo, sin la ayuda de la familia, para medir su propio valor personal, fuera de la vigilancia tierna de su familia, que mucho lo amaba. Entonces, estos tres personajes reunidos por la programación de la reencarnación fue llevada a cabo para rescate de deudas de amor, de responsabilidad, para adquirir responsabilidad, de tolerancia, humildad. Sintonizaron con las malas inclinaciones que tenían del orgullo, no pudiendo llegar al objetivo. Y ahora, para cumplir las leyes de acción y de reacción, reencarnará Luis como judío español, espiando con el ultraje de la persecución religiosa. Ruth, desde muy joven, viviría en un retiro religioso, sufriendo su hostil ambiente donde el orgullo sería dominado, cultivando el amor al prójimo, mientras que Otilia sería retirada en un reformatorio del más allá. Y así se cumplen las leyes. Es decir, nosotros mismos nos buscamos los problemas, con las malas inclinaciones, y no cumplimos con las pruebas, con la programación que nosotros tuvimos. Entonces, acerca de las malas inclinaciones, vamos a ver lo que dice Filomeno de Miranda en el libro Sexo y Obsesión, en el capítulo 1. Dice: de la colonia espiritual Redención salen con expectativas ricas y liberadoras millares de espíritus que aspiran a la felicidad. No obstante, después de la inversión en la carne, los antiguos vicios y las malas inclinaciones que aún predominan, las atracciones hacia el mal, los choques con los adversarios del pasado, muchas veces alterándose los programas y proyectos, los obligan a ceder a los impulsos inferiores, y como efecto caen después en las mallas de los propios enredos perniciosos. Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de orgullo materno en el libro de Acción y Reacción, en la página 23 y 24, dice el instructor Druso: se le acercó una señora y le preguntó: ¿cuándo partiré para la vida terrestre con mi hijo? Siempre que puedo lo visito en las zonas tenebrosas, pero no me ve ni me escucha. Mi hijo, no obstante, no es para mí un enemigo, es un hijo inolvidable. ¿Cómo puede el amor contraerse de débito? Entonces dice Druso: nuestra hermana posee excelentes cualidades morales,
pero no supo orientar el sentimiento materno para con su hijo, que ahora yace en las sombras. Instaló en él ideas de superioridad malsana que cristalizaron en su mente, favoreciendo sus accesos de rebeldía y brutalidad, transformándose en un tirano social. El infeliz fue lanzado y sin percibirlo en un pantano tenebroso. Tan pronto como dejó el cuerpo físico y la desventurada madre se sintió responsable por haber sembrado en él engaños que arruinaron su vida, esforzándose hoy por elevarlo. Nuestra amiga, que traicionó la fibra de responsabilidad moral por el exceso de confort, regresará a la reencarnación en un círculo paupérrimo, recibiendo en él, cuando nuevamente sea una joven mujer, entonces sin protección alguna, al hijo que ella misma complicó en las antiguas fantasías de mujer fútil y rica. En la carencia de recursos económicos, será la inspiradora del heroísmo y del valor de su nuevo hijo, regenerando él la apreciación de la vida y purificando sus energías en la forja de las dificultades y del sufrimiento. Este caso de orgullo, de posición social y confort, este hermano no tuvo oportunidad, su madre, de recibirle, de darle una educación cristiana, ni de ninguna moral. Él gozó a plenitud de sus haberes. Se tornó un total tirano. El que nunca ha vivido con un tirano no sabe lo que eso significa. Eso es el egoísmo 100%. Los celos, la envidia, todo. No hizo nada por nadie él, mucho menos por él mismo. Ahora enfrenta una cruel realidad en las tinieblas por no haber aprovechado la oportunidad para su elevación espiritual, instigado por una madre egoísta y orgullosa. Acerca de las tentaciones, vamos a encontrar en Tormentos de la Obsesión, Filomeno de Miranda, en el capítulo 1, dice así: otros eligen probarse con las tentaciones que son herencias ancestrales negativas y de las múltiples vinculaciones con el vicio, cuyos residuos permanecen por largo tiempo impregnados en el perispíritu, que muchas veces el alma no consigue alcanzar el objetivo que se propone. Para que eso suceda, es imprescindible el empeño y el sacrificio, renunciando a las fuertes tentaciones perturbadoras, a fin de alcanzar transformación moral obligatoria para alcanzar la felicidad. En el libro de los espíritus, en la 261, dice: en las pruebas que hay que sufrir para llegar a la perfección, dice la pregunta, ¿debe el espíritu experimentar todos los géneros de tentaciones? ¿Debe pasar por todas las circunstancias que puedan excitar el orgullo, la envidia, la avaricia, la sensualidad, etcétera? Dice la respuesta: ciertamente que no, pues hay espíritus que desde el inicio toman un camino que lo libra de muchas pruebas, pero el que se deja arrastrar por el mal camino corre todos los peligros de este. Es decir, que siempre hay que hacer el esfuerzo, mirarse en el interior, mirar lo que está haciendo, pero eso uno no lo sabe. Todo espíritu es autor de su destino, grabando en cada experiencia carnal las conquistas y perjuicios que surgen de su conducta.
De ese modo, el atavismo que lo lleva a una aparente caída en la escala inferior de la evolución se trata apenas de un disturbio que el espíritu se impone para aprender a valorizar la vida mediante expiaciones engrandecedoras y pruebas redentoras. Eso está en Tormentos de la Obsesión, en el capítulo 9. En el libro Obsesión de Alain Kardec, este libro de obsesión, lo encontré yo en la biblioteca de mi centro espírita. Es viejísimo. Y entonces es como una recopilación, estando ya Alain Kardec desencarnado, en el 1959 o algo así, se comunicaron con él y entonces permitió, ¿verdad?, que se hiciera esa recolección de muchos casos que él escribió acerca de la obsesión. Entonces, yo saqué un párrafo que ahora leo. Se sabe que los espíritus inferiores aún se hallan bajo la influencia de la materia y que entre ellos se encuentran todos los vicios y pasiones de la humanidad, pasiones que ellos cargan al dejar la tierra y que traen al reencarnar, desde que no se enmendaran, lo que produce los hombres perversos. Prueba la experiencia que unos son sensuales de diversas categorías, obscenos, lascivos, satisfechos con los lugares bajos, impulsando y excitando a la orgía y al vicio a cuya vista se banquetean. Ahora vamos a examinar con el ejemplo, ¿verdad?, otro caso. Por eso voy a introducir con algunos fragmentos acerca de la obsesión y el sexo, con lo que vamos a relacionar el caso. Dice en el libro Acción y Reacción, en el capítulo 15, la energía sexual es una energía fija, no es una energía fija, y sí una energía variable del alma, con la que trabaja la naturaleza que le envuelve, perfeccionándose a sí misma. Es como una fuerza del Creador en la criatura, destinada a expandirse en obras de amor y de luz que enriquece la vida, condicionada por la ley de responsabilidad que rige nuestros destinos, lo que nos da a entender que la fuerza sexual no está destinada simplemente a generar hijos. El alma, perfeccionándose, busca placeres más nobles, el placer de ayudar, de descubrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudiar, de aprender, de elevar, de construir. El sexo en el cuerpo físico es como altar de amor puro, que no podemos relegar a la inmundicia, so pena de practicar las más espantosas crueldades mentales, cuyos efectos nos siguen invariablemente después del túmulo. Y en el libro Amor, Invencible Amor, de Juana de Angeli, en el capítulo 3, el deseo que lleva al placer puede originarse en el instinto, en forma de necesidad violenta e insoportable, tornándose un impulso que se sobrepone a la razón, predominando en la naturaleza humana cuando aún primitivo en su forma de expresión se encuentra. En ese caso se vuelve imperioso, devorador e incesante. El control de la razón desarticula los equipos delicados de la emoción y conduce al desajuste del comportamiento. Como sed implacable, manteniéndose al nivel de sección periférica en el área genésica, expresándose como erotismo, búsqueda sexual para el gozo. Entonces, el hombre hace uso que no siempre obedece a la finalidad principal de la perpetuación de las formas,
experimenta agresiones y desvíos que lo desnaturalizan, tornándose el sexo factor de desdichas y problemas de las más variadas expresiones. En cara de la sensación de placer que le es innata, a fin de atraer a los compañeros para la comunión reproductora, se torna fuente de tormentos que delinean el futuro de la criatura. Su carga compresiva se transfiere de una a otra existencia corporal en imposiciones específicas, que por falta de esclarecimiento lleva al individuo a una amplia gama de psicopatías destructivas en el área de la personalidad. La revolución sexual de los últimos años abrió espacio de promiscuidad para los excesivos mitos de placer, con la consecuente desvalorización de la persona, que se tornó objeto, instrumento de intercambio, individuo descartable, fuera de cualquier consideración, respeto o dignidad. La sociedad contemporánea sufre ahora los efectos de la liberación sin disciplina, a través de la cual la criatura vive al servicio del sexo, y no para el ser inteligente, que lo debe conducir con finalidades definidas tranquilizadoras. La educación castradora es responsable por innúmeros conflictos. La libertad en exceso abre puertas a abusos injustificables y de lamentables efectos en el psiquismo profundo. Eso se encuentra en El hombre integral, en el capítulo 28 de Juana de Ángel. Así presentamos el caso de Mauro, del libro Sexo y Obsesión, de Manuel Filomeno de Miranda y de Divaldo. En la primera página de este libro dice lo siguiente: intentamos hacer un estudio cuidadoso sobre sexo y obsesión, basado en hechos reales que venimos acompañando desde hace varios años. El padre Mauro aún se encuentra en la tierra y recibió a los espíritus que reencarnaron para rescates imperiosos e impostergables, conforme se comprometió en nuestra esfera de acción espiritual. Su hogar de niños deficientes hoy hospeda a innumerables antiguas víctimas suyas que reciben su cariño y afecto, recuperándose de las alucinaciones que se permitieron. Y él mismo está en proceso de resarcimiento espiritual, avanzando, empero, hacia los años de la vejez, con paz en el corazón y con la conciencia tranquila en razón del bien que viene ejecutando. ¿Qué pasó a este hermano? En los planos superiores de la vida se organizó una expedición a la tierra para ayudar a encarnados y desencarnados que han recurrido a la oración suplicando ayuda a lo alto. Entonces, en el centro oracional del espacio se reciben todas las oraciones. Entonces, ahora ellos vienen a la tierra, un equipo, y en ese equipo viene también el caso de Mauro. Ellos se colocan, la sede es aquí en la tierra, es un centro espírita. En ese centro espírita se hace todo tipo de sesiones mediúnicas, de atendimiento fraterno, de atención fraterna, y todo lo que se hace en un centro espírita, y ellos fueron ahí y colaboraron. Pero desde que llegaron, fueron a conocer a Mauro. Mauro era un sacerdote de 30 años de edad que buscó la religión, se metió en el seminario, ¿verdad? Buscó la religión para escapar de sus problemas. Él pensaba una cosa y le salió otra.
porque ingresó al seminario en donde encontró a un grupo de portadores de desequilibrios equivalentes al de él, cayendo en algo peor. Cayó en un grupo de pornografía y como él tenía acceso a la niñez, él era entonces el encargado de buscar niños, ¿verdad?, para eso. Y él mismo hizo un estudio de grabación de pornografía en donde a niños y a jovencitos con regalitos y con golosinas, él engañaba. Entonces, cuando lo encuentran en la habitación, en su cuarto de la parroquia, entonces Mauro está asediado por obsesores. Él está sufriendo muchísimo. Pero entonces vamos a ver por qué de esa obsesión. Él fue en el siglo XIX, él fue al Brasil, a una parte de Brasil, junto con una congregación jesuita. Él era jesuita en el siglo XIX. Entonces allí él fue con la idea de evangelizar a los aborígenes y también a los que consideraba sus enemigos, pero entonces hizo todo lo contrario, abusó de todos ellos. Entonces, algunos de ellos lo están odiando. Después, él tuvo otra reencarnación en el mismo siglo XIX, siendo mujer. Entonces, como mujer, puso un prostíbulo, pero un prostíbulo de categoría, entre comillas, porque fue en una gran mansión en donde solamente los jerarcas de la época eran los que eran sus clientes. Entonces, en una ocasión, tocaron a la puerta y fue recibido con el escándalo y las protestas de un padre porque le habían robado a su niño, que le devuelvan a su niño. Y entonces, él, un hombre, porque si la gente de la ley, la gente de autoridad, eran los que iban a ese prostíbulo, él no tenía con qué, a quién acudir. Él fue personalmente y fue a que le devolvieran a su hijo. Ella, en cambio, le lanzó una bolsa llena de monedas de oro y él asimismo las retiró y le dijo que se iba a vengar, con todo el odio de su alma se iba a vengar. Se fue furioso. Entonces, ya sabiendo la historia pasada de él, en la primera visita que le hacen el equipo a Mauro, lo encuentran desesperado, golpeándose la cabeza en la pared y orando al mismo tiempo desesperado. Él culpa a su padre de su sufrimiento. Él cree que el culpable de todo eso le pasa porque su padre, cuando él tenía 8 años de edad, lo violaba hacía mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo, desde antes de los otros 8 años, ya él estaba, ¿verdad?, siendo abusado por el padre. Y él tenía horribles imágenes de perversión con niños que su obsesor le mentalizaba y lo golpeaba con un látigo, que lo llevaron a un extraño delirio sexual. Y en esas condiciones, su alma, eso fue durante el sueño, lo llevaron, lo condujo él, el obsesor, a la ciudad perversa, que era un reducto espantoso y deprimente, en donde la música era horrible. El espectáculo era asqueroso. Los adornos, la pintura, los disfraces, todo era horrible. Y hasta ahí lo siguió el grupo de espiritual de Anacleto, que iba en ayuda de él. Al día siguiente, él fue. Y Anacleto, ¿verdad?, con 2 o 3 de los espíritus. Pero por la noche, ellos fueron
al centro espírita y ellos hicieron su trabajo allá. Pero por la mañana, exhalando, adolorido el cuerpo, exhalando fluido denso, oscuro, fétido. Él creía que era una pesadilla, que estaba en una pesadilla, que despertó de una pesadilla. Y él se sentía horrible. Entonces él se bañó con agua fría, a ver si se le quitaba eso, ese malestar. Oró y fue al colegio a donde él trabajaba. Allí, con la bulla y la algarabía de los niñitos, él como que se reanimó. Pero le dio taquicardia y le dio una sudoración cuando un niñito de 8 años, inocente y cándido, vino y le agarró la mano y se la besó, porque así era la costumbre antes. Y entonces se recordó cuando su papá lo violaba, que era a sí mismo un niño cándido, una dulzura, inocente, y su papá abusaba de él. Entonces él retiró la mano y le dijo, búscame en otro momento. Cuando acabó las clases y eso, el niñito fue buscándolo y él se trancó, se cerró con él en una habitación. Y en esa habitación, el espíritu de Anacleto dejó ahí vigilándolo, fue corriendo y le dijo a Anacleto, que estaba con la directora. La directora era una señora católica ferviente de Dios, de respeto, era bondadosa, era una persona que llevaba su religión bien, y su esposo también. Ellos eran un ejemplo en la intimidad y en público de respetabilidad y de honorabilidad moral. Entonces fue el espíritu a donde Anacleto, mira lo que está pasando, dice, bueno, está bien, vete para allá, que yo ahora voy a llevar a la señora para allá, la directora. Y así mismo fue. La inspiró para que cogiera para allá. Cuando lo ve, un segundo antes de la práctica del atentado al pudor del niño, ella abrió la puerta y lo encontró con el niño en las piernas. Entonces, cogió el niño, lo cargó, se lo llevó y le dijo a él que se fuera para que saliera de ahí. Entonces, Anacleto se fue detrás de él y lo encontró en una gran crisis de vergüenza y arrepentimiento. Y Jean-Michel, que era su obsesor, mentalizándolo para que se suicidara. Entonces, Anacleto desvincula a Jean-Michel, al obsesor, y le da a él fluidos relajantes, y entonces se lo llevó para el centro espírita. Allí también estaba su madre, y entonces él se sintió mejor, llorando y todo eso, pero se relajó. Entonces, en una reunión con Mauro, su madre, la directora, Jean-Michel, ellos hicieron muchas reuniones, entre ellas esa, que fueron esclarecidos todos. Entonces, al final la directora abrazó a Mauro y Jean-Michel, que tenía todo el obsesor, super espíritu deforme, comprendió que había perdido mucho tiempo pretendiendo burlar los códigos divinos. Ahí fue que entonces se enteró que iba a reencarnar envuelto en llagas, deforme, afligido, con una infancia limitada por anomalías mentales y físicas de variada naturaleza. Él viviría una decena de años tormentosos, visitado de vez en cuando por sus compañeros del antro de depravación que explotaban energías debilitadas aún más. En ese exilio liberador, le dijo Anacleto, estarás con Mauro, como tu benefactor y compañero de espinas, que te acogerá en la casa de caridad que se levantará en un rincón del Brasil, y en esa oportunidad se amarán ayudándose mutuamente. También hubo reunión entre Mauro, los dos encarnados, y el obispo. Mauro
ya estaba más tranquilo, le contó todo al obispo, cómo sucedió, porque también la directora y el esposo de la directora fueron a donde el obispo, ¿verdad? En una reunión privada. Y ahora Mauro y el obispo. Pero se encontró Mauro que el obispo era un hombre bondadoso y bueno. Entonces, llevaba su religión con fe, sin violar ninguna ley de Dios. Y entonces hasta creía en la reencarnación y en vida, más allá de la vida, más allá del fuego del infierno y esas cuestiones. Y entonces, ahí entonces él le dijo que lo iba a ayudar, iba a buscar una clínica para ponerle tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y entonces así él pudiera, cuando se sanara, le iba a buscar una parroquia en un sitio en donde él pudiera trabajar tranquilo. Entonces, gracias a las oraciones que fueron escuchadas en lo alto y los hermanos bienhechores que las recibieron, ellos fueron esclarecidos, todos, envueltos en graves conflictos contra las leyes divinas. Los daños al perispíritu conllevan reencarnaciones dolorosas para su reparación. Al volver de nuevo a la tierra, se traen las marcas en el cuerpo físico y en la mente para su reparación en la larga trayectoria que le espera para seguir caminando hacia el destino seguro que es la elevación. Conclusión. Todos tenemos conflictos existenciales que nos obligan a pensar el origen y los mismos de los mismos y por qué se nos presenta. Es el alma siempre responsable y deudora, porque nada es por casualidad. La vigilancia y el autoconocimiento nos lo va a revelar. Y cuando tengamos conciencia de que el mal está en nosotros mismos, será más fácil la cura del alma enferma en que la hemos convertido. Iniciemos con la terapia del amor para nosotros mismos y para nuestros semejantes, para el entorno, la naturaleza, porque todos tenemos necesidad de comprensión, de tolerancia y amor. Es importante seguir el estudio, la oración, la meditación y cambiar los pensamientos, los sentimientos y las actuaciones para bien, que nos inclinarán a una mejor actuación, una mejor sintonía con lo alto y por tanto mejor compañía. Gracias por la paciencia de escuchar hasta aquí la conferencia señalada para el día de hoy. Gracias.